Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro. Y dice así, para la honra y la gloria de su nombre y bendición de nuestras almas: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe subió como extranjero en la tierra, por la fe habitó como extranjero por la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó y era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es en sentido figurado también le volvió a recibir.
Por la fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Le damos gracias, Señor amado, por su bendita palabra y santa en esta noche leída. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, usted es santo y misericordioso. Estamos delante de su presencia para, Señor, alcanzar siempre una bendición del entendimiento de su buena voluntad, para poder caminar según, Señor, usted quiere, como a usted le place, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que pase esta copa de nosotros, no como nosotros queremos, sino como tú dices, Señor. Ayúdanos a entender, a vivir en tu verdad, a caminar firmes para la gloria y la honra de tu nombre y bendición de nuestras almas.
una vez más declaramos una bendición en medio nuestro y en medio de todos aquellos que con corazón limpio te invocan para la honra y la gloria de tu nombre santo. Amén, Padre. Recibimos tu bendición en esta noche una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a meditar un tema bien importante. Tal vez mucho cristiano lo ignora, esperando que Dios sea abriendo los entendimientos de cada uno de nosotros y que así podamos alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Sabían ustedes que ningún ser humano ha anhelado lo celestial? Ningún ser humano ha buscado las cosas de Dios. Según Salmos 14, dice que el Señor se indignó a ver desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice que no encontró ni siquiera uno, sino que todos se desviaron, que todos se descarriaron a una como ovejas descarriadas. Y no encontró ni siquiera uno que buscara a Dios. Y por eso les digo que Dios sea abriéndonos nuestro entendimiento, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que nos puedan oír cerca y lejos, para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Sabían ustedes que es Dios el que quiere que alcancemos aquello? Amén. Nosotros nunca queríamos. Es Dios el que siempre ha querido darnos su bendición y que aprendamos de Él para que podamos ser edificados en Él. Amén. Hoy vamos a meditar en este tema que se llama el punto céntrico de la fe. Vamos a tocar en sí lo que la fe es y para qué es. Porque hay mucho desvío en el camino de Dios en cuanto a la fe. Ustedes no lo podrán negar, se oye por todas partes, aún entre ustedes mismos se pueden haber dado todas estas cosas. A veces hermanos que dicen que por fe van a recibir un carro, que por fe van a agarrar un trabajo, que por fe van a hacer esto, que por fe van a hacer lo otro. Pero déjame decirte, hermano, que si tu fe no está puesta en el centro para que la fe es dada, yo creo que esa fe es vana y es muerta. Amén. La fe tiene un punto céntrico según la lectura que hemos tomado en esta noche. Aquí vimos a hombres que aún dieron su vida por la fe, que no obtuvieron lo que buscaban en esta tierra por la fe. Dios escribió en su palabra todas estas cosas para que nosotros aprendamos en sí qué es la fe, para qué es la fe. No está escrito ahí por gusto. Está para que nosotros entendamos y comprendamos para qué Dios nos ha dado ese don después de Cristo, que es la fe. Porque está escrito así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, primer regalo, amén, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, pero ¿cómo puedo creer en Cristo? Y dice Romanos 10:17, pues la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 y verso 8 dice así, se los voy a hacer leído, aleluya. Gloria a Dios, no se pierdan de esa lectura, por favor, que tomamos para salir de este tema, para aproximarnos a este tema. Aleluya. Efesios 2, aleluya, gloria a Dios. El punto céntrico de la fe, amén. ¿Para qué es la fe? Dice así, 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿verdad que sí? El problema, hermanos, está en que mucha gente ha puesto una fe ficticia, una fe que en verdad no tiene valor, porque
Pablo en otras escrituras habla y dice en una de sus cartas que a lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Yo quiero esos bíblicos que se acuerden que está escrito todas esas escrituras. Porque allí está, dice, está de tomarlo. Pero la fe, dice, es para lo que no se ve, para las cosas que no se ven, para lo espiritual. Hermanos, mucha gente, mucho cristiano, ha puesto una fe ficticia en su corazón, que no es una fe que proviene de Dios. Es más, no creen en la misma palabra de Dios. Y voy a hablar de millones de cristianos en las iglesias en general. Amén. Que no creen en la palabra de Dios, imagínense. Pero creen que Cristo los va a sanar. Allá van y corren y esperan que oren por ellos para ser sanados. Pero cuando viene la palabra de Dios, que la fe fue dada para nuestra salvación, para poder creer en el sacrificio de Cristo y ser justificados por ese sacrificio por medio de la fe. La fe y Jesús no pueden separarse jamás. Porque si Jesús está ahí, hermano, aunque Jesús esté ahí, tú lo puedes ver con tus ojos. Millares lo vieron con sus ojos. Es más, multitudes lo crucificaron. Y escrito estaba ese sacrificio. Escrito estaba que Dios se prepararía cordero para el perdón de pecados. Y lo vieron con sus ojos y no creyeron en Cristo Jesús. Así te podría pasar a ti y a mí en este tiempo, si no conocemos el punto céntrico de la fe. Mucha gente vive orando a Dios para las enfermedades, vive orando a Dios para que le dé trabajo, como dije, para que le dé un carro. Y Pablo te dice así, pero si esas cosas ahí están, ya los carros ya los hicieron las fábricas, ¿sí o no? Y hermanos dicen, por fe voy a recibir mi carro. A esa fe es ficticia, te voy a decir algo. Y lo vamos a leer en esta noche, si nos da tiempo, la escritura, el Señor, y si no, lo dejamos para otra enseñanza a continuación. Amén. Todo eso lo vamos a estar viendo. Y ponen la fe en las cosas que se ven. Lo que se ve no necesita fe, hermano. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Por eso se llama el punto céntrico de la fe. Y tú eres testigo conmigo todo lo que leímos aquí. Estos hombres peregrinaron y eran peregrinos, forasteros en la tierra, viendo no lo que se veía, dice, sino viendo al invisible. Anduvieron por la tierra que Dios le prometió a Abraham para su pueblo, y aún así, dice, no la dieron por algo que valía la pena, porque ellos sabían que todo esto terrenal perecerá y que Dios lo destruirá. ¿Y por qué lo sabían? Por la fe. Y ellos esperaban, dice, ¿lo leíste conmigo, hermano y hermana? Esperaban no una cosa hecha de manos, no algo que se ve, sino que algo con la vista puesta al invisible. Déjame decirte que miles de cristianos perecen porque su fe es ficticia en las cosas que se ven. Ese no es el punto céntrico de la fe, ni es para lo que la fe sirve. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Hermano, la fe, dice también la Escritura, que creyó Abraham a Dios y fue justificado por la fe. Por eso es que Pablo tenía grandes luchas en el tiempo de su apostolado, porque predicaba entre gente que se había desviado a las obras, como estamos hoy en día. Hay mucha gente que juzga a los católicos, que dice que los católicos van por obras y que van creyendo en los 10 mandamientos. Y ese mismo cristianismo se está viviendo en la iglesia también. Un cristianismo ficticio que en verdad no hay fe. Muchos hermanos oyen el mensaje de la palabra de Dios, y te lo voy a decir bien fuerte, tal vez no a gritos esta noche. Hoy lo vamos a hablar bien fuerte, pero de claro. Amén. ¿Sabían ustedes que la verdad no hace daño, pero se molestan casi todos? Te voy a decir que si aún los ministerios y las iglesias se han desviado y no se aman, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo, y en esto se conoce que no son discípulos de Jesús, que me oigan también, ¿verdad?
que no se aman los unos a los otros. Yo a todos los amo, a mis hermanos, y por eso les hago sentir esto que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Porque ellos mismos no tienen fe, ellos mismos son incrédulos, y te estoy hablando de los maestros y de los ministros y de los pastores, no estoy hablando del mundo. Ellos siempre transmiten esto al mundo. Si la apostasía la transmiten al mundo, todos los que es malo que ellos tienen, no, ese es el mundo, dicen. Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios no es para el mundo. La palabra de Dios es para su pueblo santo, para su pueblo escogido. Dios nunca ha tenido interés en los rebeldes, en los hijos de ira. Él nunca se ha interesado. Aun cuando Saúl pecó, no andaba Dios ahí hablando de Saúl y diciendo que Saúl, no, el David era el que le daba el lugar a Saúl. Pero Dios aún a Samuel le dijo, ya lo despreció. Mi alma, házmelo a un lado. Dios, si ustedes se fijan en las escrituras, nunca hace mención de los rebeldes, los hace a un lado. Y Él se concentra porque escrito está, porque mi rostro está hacia los humildes, a los que se humillan, a su pueblo. Allí está el rostro de Dios. Cuando habla de la apostasía, la palabra de Dios habla de apostatar de la fe. El mundo no tiene fe porque no oye la palabra de Dios, porque no la cree. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Y jamás puede apostatar de la fe. El que apostata de la fe es el que ya la tuvo una vez. ¿Sabes en qué concierne en el tiempo de Israel la apostasía? Lo que decía en muchas escrituras y en todos los libros del Pentágono y de los Salmos y de todos los profetas, que decían, y prevaricaron contra Dios. Desviaron el mensaje de Dios. Eso es apostasía, que no te engañen, hermano, porque no tienen fe. Porque su fe la han puesto en las mujeres, en los hijos, en el hogar, en arreglar los hogares, pero no en lo que viene de arriba. Estos hombres estuvieron dispuestos aún, te voy a mencionar una lectura que vimos ahí, que dice que Jacob, aún, ¿qué hizo Jacob? Por la fe, bendijo a sus hijos. Y si tú ves ahí y lees a Jacobo bendiciendo a sus hijos, por la fe maldijo a unos hijos. ¿Lo has leído? Entonces, el camino de la fe no es que siempre te va bien. ¿Me están oyendo? Y eso es lo que buscan todos estos ministros, que todo esté bien, que todos estemos de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con el incrédulo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no? Por la fe, estos hombres padecieron todo lo que padecieron, lo que leímos. ¿Lo leímos bien claro? ¿Lo entendieron? ¿Solo victorias tuvieron? Tuvieron que pagar con su vida. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, hermano, Abraham salió, dice ahí, de la tierra de su parentela. Óyeme bien, ahí me voy a centrar en este momento. El símbolo de Abraham, salir de la tierra de su parentela a una que le sería mostrada, no dice a una que se le mostró. Vea que lo han leído. ¿Cuántos lo han leído? A una que le sería mostrada, más allá. Él pereció y no la vio. Dice que se quedó viendo a cómo, a la invisible, esperándola. Y en el final que leí ahí, dice que es para que ellos no hayan sido perfeccionados fuera de nosotros, porque en Dios solo hay una perfección, no hay dos. Amén. Y estamos viendo el punto céntrico de la fe. ¿Para qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? Muchos, como dije otra vez, buscan el bienestar terrenal por medio de la fe, y esa fe es ficticia y no vale. Porque la Biblia dice que por causa de Él somos muertos. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Y entonces, ¿para qué sirve la fe allí entonces? Es nula, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera. Ay, hermano, yo espero la sanidad. Mira, hermano, déjame decirte algo.
Si Dios quiere, ahorita te lo voy a leer también, te va a sanar. Y si no de esa te mueres, pero tu fe que no esté ahí, porque esa fe es de lo que perece. La fe no puede ser usada para las cosas que perecen. Te voy leyendo lecturitas así, no te muevas de esa escritura, siempre, por si hay necesidad de retocar. Y si eres listo para buscarla, pues muévete, ¿verdad? Aleluya. 2 Corintios 4. Te voy a poner algunas lecturitas así, quiero concentrarme mucho en mucha explicación en esta noche, esperando que con lo que leímos, el Señor les abra el entendimiento a ustedes y a mí, y nos dé el alcanzar lo que Dios quiere que entendamos, porque yo no creo, hermano, que yo me reúno con ustedes para perder el tiempo. La Biblia dice, id y haced discípulos. Discipular quiere decir enseñar, y enseñar quiere decir aprendedores, de gente que está aprendiendo de Dios. Y es Dios el que nos enseña a todos, porque ninguno le podéis llamar maestro, sino solo uno es vuestro maestro, y este es el Cristo, ¿verdad? Y a nadie le llamaréis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Y que quede bien claro eso para muchos hombres vanagloriosos, ¿verdad? 4 de 2 Corintios, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Vamos entendiendo el punto céntrico de la fe. ¿Para qué sirve la fe? Hermano, ¿tú crees que si Dios quiere que yo esté aquí, predicando por aquí, por allá, y Él dice, con este tengo que hacer algo todavía en la tierra? Viene el diablo y me mete una zancadilla, me golpea y me quiere matar. ¿Tú crees que podría el diablo matarme? Mientras Dios tenga que hacer lo que tiene que hacer conmigo. Bueno, esa es mi fe. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que enfermar, pero mi fe es que caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero que a mí no llegarán, porque mientras el Señor quiera tenerme donde Él me va a tener y como me va a tener, Él lo va a hacer cuantas veces Él quiera. Y si algo va a pasar en mí que sea difícil de sobrellevar, dice que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque estamos siendo edificados en Cristo. Y Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. Qué triste y qué lamentable que yo no te estoy predicando sanidad, ¿verdad? Ni te estoy dando fe de sanidad. Pero esto, hermano, es mejor que todas las cosas perecederas. Yo te voy a decir que por ahí me han dicho a mí, mire que se va a morir. Pues que se muera, le digo yo. Si no se muere de esta, se tiene que morir de otra, porque con ese cuerpo mortal no puede entrar al cielo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Bien pesimista este hermano, ¿verdad? Ay, hermano, usted no cree en la sanidad. No, yo creo que Dios es fiel en toda su palabra y que Él cumple lo que Él quiere. Pero esto dice aquí en mismo Hebreos capítulo 6, retrocédete un poquito. Te voy a ir leyendo lecturas para que vayas entendiendo. 6. Y esto va en parte con lo que veíamos también de las señales de la iglesia, porque viene una cadena, yo no sé si ustedes van entendiendo. Y si no le están prestando atención a los temas, se van a extraviar siempre. Si no están prestando atención a la palabra y uniéndola por el Espíritu, se van a perder. Esto va también con las señales de la iglesia que estuvimos viendo y también con el verdadero servicio a Dios que vimos la vez pasada. Oigan bien este texto y con lo de hoy que estamos viendo hoy. Miren lo que dice este texto en el capítulo 6 de Hebreos y verso 2. Dice así, de la doctrina de bautismos. Esto es para todos los hermanos que tienen contiendas con los bautismos y que solo Jesús es Dios. Mire bien lo que dice el Señor en su palabra. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea que no es algo que yo voy a mover, no es algo que yo voy a hacer, sino que mi esperanza está puesta
vea las circunstancias de mi vida como las vea, en aquel que todo lo puede. Por eso Abraham no dijo, bueno, ¿y cómo Dios me pidió a mi hijo que lo matara si él me dijo que en él me sería llamada descendencia y que era el que me iba a dar para sacar multitudes de él? Abraham no estuvo pensando eso, porque Abraham es el padre de la fe, dice la Escritura, ¿sí o no? Dice que lo llevó y lo puso en el lugar del sacrificio, y ya lo había puesto encima de la leñita y todo, hasta gasolina creo que le había echado ya, ¿verdad? Y ya iba con el cuchillo a cortarlo. Se puede decir que el ángel de Dios le agarró la mano. No, Abraham, sé que temes a Dios y que lo haces. ¿Estás oyendo, hermano? Dios no es que se complazca de las cosas que nosotros podríamos hacer, porque yo repito otra vez, ¿qué le podríamos dar nosotros a Dios? ¿Qué le podríamos dar? El punto céntrico de la fe. La fe, hermano, es para justificarte. Cuando Abraham te decía de su parentela, decimos, el simbolismo de esa parentela es el pecado, el mundo, porque dice que viene de idolatría, o no habla así la Escritura, y que dejara los ídolos de sus padres y que saliera. ¿Sabías tú que eso es el simbolismo del pecado? Porque el simbolismo de la santidad es humillarse ante Dios y que sea Dios el todo y en todo. ¿Sabías tú que ese es el simbolismo de la santidad? El simbolismo del pecado es hacer otro Dios aparte de Dios. El pecado, el mundo, de ahí es donde nace el pecado. ¿Te acuerdas que la Escritura dice que todo aquel que peca es del diablo, porque este es el que peca desde el principio? ¿Quieres que te acuerde cuál fue el pecado primordial de Satanás? Que su corazón se envaneció y se igualó a Dios porque era muy hermoso. Por eso a las hermanas les digo que tengan cuidado con la vanidad. Mejor díganse que son feas, ¿verdad? Aunque lo sean en la carne como sean, no les conviene pensar en eso, porque el pecado primordial proviene de la vanidad. ¿No fue eso lo que dice la Escritura que le ocurrió primeramente a Satanás? Que se envaneció en su corazón. Por eso, hermano, la fe es algo bien importante entender para qué Dios nos los ha dado. Abraham, por la fe, en pocas palabras te lo voy a decir así, abandonó el pecado. Y no que se le dijo que de una vez iba a ser puesto en el cielo, como muchos cristianos dicen, óiganme bien, y que me oigan lejos y cerca, porque dicen que nadie puede ser santo, todos pecamos. ¿Se acuerdan que les he hablado de esos temas, verdad? Pues por eso les digo que este tema es bien importante. Yo, gracias a Dios, en ninguno de los temas creo que hay en contradicción, ustedes todos se entrelazan, ¿verdad? Muchos dicen que es imposible que alguien viva en verdad para Dios. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de impíos, y que en verdad se pueda guardar para Dios. Le digo, eso eres tú, porque Pablo escribe en Tito y dice así en el capítulo 1, para el inmundo todo lo es inmundo, para los corruptos todo es corrupto, dice, ¿verdad? Para ellos, pero en verdad hay hombres y mujeres de fe, aunque sean pocos. ¿Y cuántos hay aquí? Piénsenle bien para contestar. Voltéense a ver sus espaldas, a ver qué puchos traen ahí todavía, a ver si no traen los ídolos de los padres de Abraham ahí atrás en la espalda, porque Abraham creyó a Dios y no se le dijo, Abraham, nomás sales de aquí y te vas como Enoc, traspuesto. No, dice que lo mandó por una tierra, y yo te la voy a mostrar, le decía, y allá iba aquel hombre haciendo cultos y no buscándolo. Ay, Señor, ¿por qué no me provees el carrito, aquel camello que te dije que me gustó allá? Señor, provéemelo para que yo me transporte a otra ciudad. Ese no andaba así. Lean las Escrituras, va a ver. Sino que dice que por cada lugar que pasaba, el interés de él era ver los hombres que salían ángeles y les daba hospedación, los hospedaba, y era Dios hablando con él. Y buscaba no lo terrenal, decía ahí, ¿verdad? Sino que lo celestial.
el punto céntrico de la fe. ¿Qué buscabas tú hasta hoy, hermano? Si tú buscabas las cosas de aquí, muchos hermanos están pidiéndole a Dios los hijos y todo. Por eso te leí esa lectura. Jacob maldijo a muchos hijos. Yo he estado hablando con Dios últimamente, muchas veces, por mi hijo Robert. Y aquí me van a ir los hermanos también que se pongan listos, los que tienen hijos. Y le he dicho, Señor, a mí no me importa la vida de mi hijo terrenal, me importa su alma, que corone su carrera. Si lo pusiste en mi camino, es el primer discípulo que tengo, Señor. Te lo encomiendo, que su alma sea salva. Así oro por ustedes también, por sus almas. A mí muchos hermanos me vienen pidiendo por sanidad y lo hago porque escrito está. Pero mi fe no está ahí en ese centro. Yo creo que Dios es grande y poderoso y que Él va a hacer según sus riquezas en gloria. Y si aún algún hermano tiene que matar al Señor para que sea salvo, lo va a matar aunque yo le diga que no lo mate. Porque Dios es el que conoce el presente, el pasado y el futuro. Y Él es el que sabe cómo hace las cosas. ¿Entienden lo que estoy hablando? Por eso se trata el punto céntrico de la fe. Y me dice el Señor, de veras, dice, ¿sabías tú que si Robert no pone firme su corazón, y él se aflige, hay que mire si cómo le hace, si no pone firme su corazón, yo lo puedo matar así pequeño por causa de tu petición, que su alma sea salva? Miren qué serio es Dios. ¿Puede hacerlo Dios o no lo puede hacer? Si tú quieres que te cumpla eso, que su alma sea salva, pues antes de que se desvíe yo te lo puedo quitar. ¿Y cuántos hermanos están de acuerdo a aceptar eso de Dios? A ver, el punto céntrico de la fe. ¿Me están entendiendo por qué les estoy contando eso? Y yo le digo, bueno, Señor, tú sabes todo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y es más, si a mí me la tienes que quitar por razón de no perderme, pues ya, Señor, aquí estamos preparados, ¿verdad? Para irnos contigo. Pero los hermanos no. Todos tienen, Señor, me muero. Señor, la fe la tienen en las cosas. Y hay días que andan ahí bien fatigados en la carne y en el espíritu, y peor cuando andan de ayuno y les pasa como Elías. Mejor quítame la vida, le dice que me quiero morir. Mucho cristiano ahí bravos con Dios porque no les cumple sus caprichos, ¿verdad? Y cuando Dios les da la enfermedad, no me quiero morir, no me quiero. No tienen fe. Oren por mí, hermanos, que estoy enfermo. Y esos mismos le han dicho a Dios que los mate. ¿Es verdad lo que digo o es mentira? ¿Verdad? Hablamos en Cristo. Por eso el tema es bien importante esta noche. El punto céntrico de la fe. En verdad, hermano, el primer punto es lo que Abraham hizo. Dejó el pecado, porque creyó que Dios es santo. ¿Se lo dijo Dios a Abraham o no se lo dijo ahí en Génesis? Abraham le dijo, para que yo tenga amistad contigo, le dijo. Se los voy a decir así literal para que me entiendan. Tú tienes que ser santo, porque yo soy santo. ¿Te dijo eso Dios a ti, hermano, o solo a mí? ¿A cuántos les dijo eso Dios? Es que a muchos no se los dice porque dice, no, hermano, Dios está mal, nadie puede dejar de pecar, todos pecamos, hermano, Dios está mal, se tuvo que haber equivocado Dios. No creen a la palabra de Dios, no creen a la promesa divina. ¿Por qué? Porque su fe es ficticia y la tienen puestas en las cosas terrenales. ¿Es verdad lo que hablamos en Cristo? El punto céntrico de la fe. Tal vez no te grite mucho hoy, pero sí quiero que quedes bien entendido para qué Dios nos regaló también la fe después de Cristo. Cristo puede estar ahí, hermano, dentro de tu casa, pero si no tienes fe, no eres salvo, porque escrito está, el que en Él cree, tiene vida eterna, y el que no cree, ya ha sido condenado. Ah, pero ahí está Jesús, hasta un crucifijo tengo, dicen los católicos. Pero vamos a ver cuando leemos la Biblia. No dice, es que eso está mal, lo que dice el Papa es mejor, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su fe no es el don de Dios, sino que es una fe católica, dicen ellos. O sea que así, y le dicen los mismos sacerdotes, no vendas tu fe católica, le dice. Yo no quiero esa fe ni regalada,
Yo la que sí recibo es la fe que Dios da para creer en su palabra y en el sacrificio de Cristo para ser justificados por medio de la fe. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? El punto céntrico de la fe. Hermanos, muchos hermanos buscan encontrar en Dios el alivio de la carne. La carne, dijo Jesús, que ya es enferma y que no tiene remedio. Así dijo Jesús, porque para nada aprovecha. La carne, te voy a ver, ¿quiénes de los hermanos conocen el maicillo por allá en Centroamérica? El maicillo, ¿verdad? El maicillo, la carne ha quedado como el bagazo del maicillo después de que se aporrea. A los cerdos se les da. ¿Se acuerdan? Los hermanos allá en México creo que le llaman maíz nilo para que lo entiendan. Aquel chiquitito redondito, ¿verdad? La carne para nada aprovecha. Pero hay millones de cristianos viviendo la fe para la carne. Esa fe es ficticia y es muerta, no tiene valor, porque no se preparan. Y vayan a ver esos cristianos, viven muy mal delante del Señor, que me oigan, y se los digo para que se arrepientan y se conviertan de su perverso corazón, porque un corazón incrédulo es un corazón perverso, dice Dios. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Dice así la palabra de Dios o yo soy muy pesimista? Porque muchos hermanos se arrepienten de decir lo que dice la Biblia. Yo no me arrepiento. O una vez está escrito, hermano, aguántale porque no lo dije yo, lo dijo el Señor. Y si el Señor lo dice, ¿quién tiene valor de levantar la mano contra lo que Dios dice? Pero estos hombres lo hacen, ¿verdad que sí? Esos son los apóstatas, que por ahí me andan contando que están hablando muchas iglesias ya, que es la apostasía, y me lo dijeron una vez desde Guatemala también por teléfono, que la apostasía no es para la iglesia, o sea, que ese es en el mundo que está. ¿Y el mundo de qué puede apostatar si su Dios es Satanás? Esos a cada día se entregan más a él, hasta más perdidos van cada día, ¿verdad? El que apostata de la fe es aquel que ya creyó y que sabe la verdad y se vuelve, o sea, prevarica como Israel. O sea que la apostasía en el Antiguo Testamento se conoce como la prevaricación. Yo les pregunto, ¿prevaricaba el mundo con Dios o Israel era el que prevaricaba? Si Dios no le importaba a las naciones que estaban alrededor, mátalas, le decía a Israel, y yo voy a estar contigo para destruirlas. Él nunca anduvo ahí que estos me están fallando, estos son apóstatas. Dios dijo, estos están fuera, estos son inmundicia, decía Dios, destruye todo porque todo es anatema, decía Dios, ¿verdad? La apostasía quiere decir volverse de lo que dice Dios o torcer lo que dice Dios. ¿Sabían ustedes eso? Eso es apostasía. Tengan cuidado con lo que oyen por todos lados y no se dejen mover de lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso es que en muchas escrituras, mira lo que dice Timoteo, y no se me muevan de aquí. ¿Les gustó esta lectura que tomamos, verdad? ¿Le entienden con lo que estamos hablando? ¿Sí entienden lo que tomamos con lo que estamos hablando? Ahorita les digo. Se me hace que es primera de Timoteo. Ustedes son más listos que yo. Y cuando los pongo a predicar, no quieren predicar, ¿verdad? Las mando a evangelizar y no van. Y hermanas, les digo, y como bendecidas, dormidas hasta las 10, les digo. Ah, qué bárbaras. Qué bendecidas están, ¿verdad? Allá, le digo, están las calles llenas de gente que se está perdiendo, deben de andar buscando trabajo y repartiendo tratados a la vez, ¿verdad? Y los hermanos también en el trabajo repartiendo tratados y hablando del Señor. Miren lo que dice aquí, para que tengan una idea. 1 Timoteo 4 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Yo pregunto, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo pregunto, ¿de qué apostatarán? ¿Qué quiere decir apostatar? No es apostasía. Se volverán de la fe, se retractarán. ¿Cuántas fees hay?
Yo sé que solo hay una y es un regalo de Dios. ¿Dice así la Biblia o no dice? Ven el cuidado que debemos de tener. El punto céntrico de la fe, hermano. Y es apostatar. ¿Y sabes por qué? Mira por qué. Es prevaricar, torcer y volverse atrás. ¿Entienden eso? Mira por qué. ¿Ya se me perdió otra vez? No, aquí está. Dice así: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oigan bien, hasta ahí me voy a quedar con esa lectura. Eso de prohibirán casarse y todo eso ya lo saben ustedes que los católicos lo vienen haciendo, pero los católicos yo no los cuento como iglesia. Jamás los he contado, porque ellos mismos dicen que ellos tienen su religión. Y Jesús no dejó ninguna religión instituida, ni dejó nada que el hombre pueda gobernar, sino que todo es gobernado por Cristo, porque la Biblia bien claro enseña que Cristo es la cabeza y todos nosotros su cuerpo. Amén. Yo les aseguro que si los ministros que dicen que son grandes me escucharan a mí, en lo que el Señor me da, si fueran del Señor, se gozaran conmigo. ¿Me vieron lo que dije? Porque cada miembro hace lo que tiene que hacer en el cuerpo. ¿Es verdad lo que digo o no es verdad? Los ministros que son grandes, hablo con todos los estudiados y los no estudiados que creen que son grandes, porque para mí no hay nadie grande, el único grande es Cristo que está encima de la cabeza. ¿Verdad que sí? Y nosotros todos como miembros los unos de los otros. Eso no lo enseño yo, eso lo enseña el Señor en su palabra. Amén. Si me oyeran, serían también edificados, porque los miembros unos a los otros se cuidan, ¿sí o no? Y se ayudan, ¿sí o no? El problema es que estas gentes se han envanecido por la hipocresía. Hipocresía quiere decir por la farsa que hay en ellos, y es donde se desvían de la sincera fidelidad a Cristo y de la verdad de la palabra de Dios, y prevarican contra la palabra de Dios. Amén. El punto céntrico de la fe. Volvemos a Hebreos. Dice así: Hebreos 11, donde estamos. Abraham dice, no rehusó. ¿Qué no rehusó Abraham? Dejar su tierra y su parentela. La Biblia nos enseña a nosotros que antes teníamos parentela con Satanás por medio del pecado y de las tinieblas en que vivíamos. ¿Es verdad eso o no es verdad? Perdidos como hijos de ira. Amén. Allá nos llamó Dios como Abraham. Les estoy explicando eso para que entiendan para qué es la fe. El punto céntrico es que creerle a Dios, no cualquiera le cree, solo el que tiene fe. ¿Me están oyendo? Por eso las iglesias están llenas, y me van a oír cerca y lejos, de gente que no obedece a Dios porque es incrédula y su corazón es perverso. Pero vayan a ver, quieren que oren por las enfermedades, que oren por los hijos, que oren por la Juana, que oren por la Chana. No les importa a ellos su condición espiritual delante de Dios, y viven diciendo que es imposible hacer la voluntad de Dios. Y desde el momento que dicen que es imposible, hacen a Dios un Dios que no puede hacer nada, cuando Jesús bien claro dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y no le han creído a Dios, y ya se han desviado en verdad del centro para que lo que la fe fue dada para cada uno de aquellos que creamos en Cristo Jesús, y están desviados de la fe. Por eso es que es bien importante que pensemos el punto céntrico de la fe. Mira, hermano, hay un montón de gente
que anda ya aruñando a la vuelta de las iglesias y allá están, y que si me entrego, pero es muy duro, y se va a bautizar. Pues fíjese que ese paso está delicado, le voy a pensar, y esos van hacia la vuelta y les gusta oír, y hay iglesias llenas de gente de 40 años y me van a oír cerca y lejos de 30 años que son unos grandes enanos espirituales, miran novelas y revuelven al mundo con lo de Dios y les da lo mismo todo, porque no dejan su tierra y su parentela desata para venirse con Cristo a la santidad que Él nos ha invitado cuando Él dijo: yo llamo y toco a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Yo le voy a compartir mi santidad y él se santificará conmigo. ¿Han creído eso? El cristianismo de este tiempo. ¿Y cuántos de ustedes lo habían creído ya? ¿O hasta ahora van a entender? Si entienden hasta hoy, qué bueno, porque todavía no es tarde. Los que no habían entendido. El punto céntrico de la fe. Yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios aquí? Si no creen, ni se muevan, por favor. Ya me van entendiendo ahora lo que voy preguntando, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Dios? Muchos se han llenado las iglesias. Es que allá arregla Dios los matrimonios, dicen. Y allá van: pastor, fíjese que ya nos íbamos a divorciar. Y allá van para que le arreglen los matrimonios. Yo he visto esa gente. Yo he sido una persona que Dios ha usado para ministrar muchos hogares así. Y nomás ven que las cosas caminan bien. Es más, algunos les han dicho los mismos esposos ya después: mira, ya está todo arreglado, ni para que ir a la iglesia, ya nuestro matrimonio está bien. A los días están peor que cuando los conocí, porque buscan lo superficial. Esa fe no es verdadera. Lástima que nosotros solo somos sembradores. El terreno no lo preparamos nosotros, es más, ni Dios lo prepara. Dios te deja libertad de escoger. Dios te pone la semilla delante de ti y te dice: esta semilla hace justo al que es sabio, al que cree, y te justifica y te prepara para la vida eterna. Y me vas a dar el carro, y me vas a dar allá, y el trabajo, y esto, y lo otro. Te dije que te justifica para la vida eterna. Un día se le acercaron a Jesús cuando andaba por Jerusalén. Un joven, dice, y se le acercó y le dijo: maestro, 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 maestro. Y se le pegó detrás. ¿Qué pasó?, le dijo Jesús. Y se le quedó viendo asustado de ver la desesperación de aquel hombre. Ven, 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 ven. ¿Qué quieres? Vamos para mi casa, le dijo, para que nos ayudes. Fíjate que nuestros padres están para repartir la herencia y tenemos problemas con mi hermano o mis hermanos, no recuerdo si eran 2 hermanos o más, pero por ahí va la lectura bíblica. Y dice: y ven para que tú nos repartas los bienes, porque sabemos que tú eres justo. Y Jesús le dijo: ¿y quién me ha puesto de juez entre vosotros? Mi reino, dijo Jesús, no es de este siglo. ¿Entienden esa palabra, hermano, con lo que estoy hablando? ¿Lo comprenden? Porque Pablo dice que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, es gozo y paz por el Espíritu. Aunque estés, hermano, con una pata ahí trabada que ya te la están mochando, como cuando Pablo y los apóstoles, y Juan también, a Juan el Bautista, tráiganlo y le vamos a cortar la cabeza a este. Oh, dijo Juan, ya es tiempo. Bueno, échenle, pues, dijo. Ese no andaba ahí. Y Señor, que tú me prometiste, así está el montón de cristianos, y nos diste promesa, que mira que nosotros aquí, que nosotros allá, y que tú nos ibas a guardar, y empiezan a reclamarle a Dios un montón de cosas, y por eso es que están perdidos, porque la fe no han entendido para qué es. Triste los miro. Y no me asusta. Muchos se le ponían tristes a Jesús. ¿A poco estoy exagerando yo con lo que leí? Así me dicen que yo soy muy extremista, dicen. Otros dicen que soy legalista. Bueno, pues hay que se arreglen con el Señor. Yo les estoy leyendo lo que la Biblia dice. ¿Verdad que sí? Por eso en las iglesias no predican así, porque los hermanos nada más tienen comezón de oír, porque es el tiempo de la apostasía.
que se amontonan maestros por todos lados. Y no está hablando del mundo, porque los maestros está hablando de maestros de la palabra. De eso está hablando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El mundo ni en cuenta toma la palabra de Dios, hombre, olvídense. Esos toman en cuenta a los Juanes Gravieles y a todos ese montón de hijos de Satanás que se encargan de alabar al diablo. Esa es la preocupación de ellos, ¿verdad que sí? ¿O no es verdad? Y que viene el terremoto grande. Pero yo espero al grande, que es más grande que el terremoto, y ese se llama Jesús de Nazaret. Y por eso pienso como pensaba Abacú y como pensaba David, y decían así en su cántico: y si tiene que ser la tierra removida, dice, y si faltara todas las manadas de las ovejas, y faltara el ganado en los corrales, y hiciera falta el fruto del olivo, dice, yo con todo me pararé en la roca que es mi salvación, Jehová Dios, dice, y estaré firme en el día de la angustia. ¿Entienden para qué es la fe? Por eso estos hombres, ¿a poco los hombres que leímos ahí fueron hombres que se la llevaron muy suave? Ay, Señor, le dice la hermana Patricia, que no me duela el parto. Ay, que le duela si ya está escrito que dijo que por haber pecado, ¿verdad?, se multiplicarían los dolores de la mujer, ¿verdad que así dice? Ya está escrito, ¿verdad? Sí, para todo le piden los hermanos, menos han entendido para qué fue dada la fe. Muchos se asustan. Sí, se asustan. ¿Se acuerdan de la mujer de Jacobo? Yo pregunto, ¿hay alguno mejor que Jacobo aquí? ¿Que Jacob? ¿Hay alguno mejor que Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? Ese peleó hasta con el Dios mismo, peleó para alcanzar no lo terrenal. Sí, lo celestial, así decía ahí. Por eso a los hijos no los bendijo a todos. Ay, el Señor, así somos nosotros, ¿eh? Tal vez son rebeldes los hijos y hay que echarles una maldición, porque eso es lo que se merecen. Ay, Señor, aquí y allá le dicen, y hasta lo quieren hacer como los católicos, hacer una crucita ahí, y le hacen así. Hermanos, aprendamos el punto céntrico de la fe. El punto céntrico de la fe. Para eso es la fe. La fe es para justificar. Te voy a explicar con lo que te estaba hablando de Abraham. Abandonó el que dijimos que abandonó a Abraham. ¿Pero qué es eso? ¿El simbolismo de qué entienden que es? El pecado, el parentesco de Satanás. No dice la Biblia que hijos de ira éramos nosotros. No dice la Biblia que hijos, no lo queríamos aceptar antes. Ahora que el Señor nos tiene aquí bien tranquilitos con la soga al pescuezo, como chuchitos amarrados ahí, le decimos que sí. Pero antes nos decían que éramos hijos del diablo y parecía que nos prenderan una antorcha de fuego atrás, salíamos ahí hasta rascando de bravos, ¿verdad? Pero ahora sí ya lo entendimos, y gloria a Dios por eso. Sea bendito el nombre de Dios por eso, que nos ha hecho entender y que nos siga haciendo entender qué es lo que quiere hacer con nosotros. Amén. Porque el problema está de que Abraham estaba familiarizado ¿con quién? Con Satanás. Así estábamos nosotros. Ahora muchos hermanos todavía andan de bracete con Satanás. Y ya les he predicado esos mensajes, ustedes ya los han oído. Y es verdad, y no puede retractarse la palabra de Dios, aun cuando dijo Santiago, almas adúlteras, dijo. No crean que está hablando de lo que hablan todos estos hombres, yo no tengo adulterio. Y sí tienen adulterio, pero lo niegan. Y dice, yo no tengo adulterio, dicen, nunca me he metido con otra mujer. Pero son adúlteros contra Dios. ¿Y qué es más grave? ¿Ser adúltero contra Dios? ¿Cambiar de Dios o cambiar de mujer? ¿Qué piensan estos hombres que es más grave? Ahí andan de bracete con Satanás y van con Cristo y comen con Cristo, dice Pablo en la mesa, ¿verdad? Así dice. Y se sientan a la mesa de Cristo y se salen de ahí y se van a su casa y se sientan a la mesa de los demonios y están comiendo a la vez con los demonios y a la vez con Cristo, según ellos provocando a celos a Dios en su ignorancia. Y son ignorantes por incrédulos, porque no creen a la palabra de Dios y miran lo terrenal y no. Bueno, vámonos a Colosenses capítulo 3
Ay, si necesitamos regresar allá, o si no vamos a estar recordando. No se les olvida lo que leímos, ¿verdad? Esa lectura está bien bonita. Y yo quiero que ustedes la lean despacito otra vez en la casa. Y que aprendan no solo a estar ahí y no entienden lo que lean. Aprendan a leer, pídanles a Dios que les enseñe a leer con los acentos y todo, porque esto les va a ayudar a entender lo que leen. ¿Sabían eso ustedes? A ver, honestamente aquí hay, no me van a decir que no. ¿Cuántos de ustedes leen y no entienden? ¿Verdad que sí? Bien difícil porque no se sabe leer. Cuando se sabe leer, se entiende también. Y hay que pedirle al Señor que nos enseñe a leer. No le estén pidiendo a Dios que aquí, que allá, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sino que a lo que invisible, alcanzando las bendiciones venideras. Por eso es la fe, la certeza. Por eso empezamos ahí, ¿verdad? De lo que ya se tiene, dice ahí, o lo que ya el mundo ya tiene. De lo que no se ve. La certeza de lo que no, la convicción de lo que no se ve, de lo que esperamos. Jesús no nos vino a prometer nada de este siglo. A ver, ¿quién cree que Jesús le vino a prometer algo de este siglo? En este mundo, dijo Jesús, miren lo que nos prometió: tendréis aflicciones, pero nomás tengan confianza, y no se puede confiar sin fe. Imagínense ustedes, porque yo ya vencí al mundo. ¿Ven las promesas que nos dio Jesús? Y muchos no las quieren tener, pero descuidan lo que está ahí arriba y quieren tener gozo en la carne. Y cuando el gozo no es para la carne, ni es comida ni bebida, sino que es gozo y paz por el Espíritu. Así dice Pablo. Yo quiero que ustedes lean la Biblia, hermanos. Muchos de ustedes, yo sé que a veces a uno les gusta ir a predicar. Yo les voy a pedir más, mejor que se llenen del Señor, que lean, que dediquen tiempo en su hogar a leer. Muchas veces queremos ir a edificar a otros y nosotros mismos estamos faltos, y necesitamos primeramente ser edificados nosotros en Cristo, y que sea Cristo, les decía el otro día, moviéndonos para hacer no nuestra voluntad, sino que Él haga en nosotros su voluntad. Va que es bien diferente lo que estoy diciendo con lo que muchos hacen. No para hacer nuestra voluntad, sino que Él haga en nosotros su voluntad, lo que tiene que hacer con nosotros, lo que leía ahí en Hebreos. Y esto haremos si Dios así lo permite. No es que nosotros lo queremos, que yo soy muy bueno, hermano, voy a predicar. Y muchos hermanos, estos hermanos aquí, los primeros que conocí en este grupo, me decían: y hermano, ¿por qué no predica en la iglesia usted? Donde me veían y sentían la presencia de Dios y se gozaban conmigo. Y allá usted bien tranquilo, dice, ni lo conocen cuando lo empecé a llevar a la iglesia. Le dije yo, es que eso. Les pongo tiempos de predicación, no para empujarlos a que prediquen, sino que para que si ustedes reciben algo de gracia, se desarrollen en vaciar su vaso. ¿Sabían que ustedes que es bueno eso? ¿No sabían eso? Si alguno tiene el vaso lleno, porque de su interior correrán ríos de agua viva, desvaciar lo que recibimos, las revelaciones que recibimos. ¿A poco esta revelación que el Señor me ha dado a mí, que cómo la catalogan ustedes, es buena o es mala? ¿Y qué si yo me quedo solo con ella? Después de me dice el Señor, sigue este otro tema, el esfuerzo que yo demando. Y después de ese, ahí viene el Señor, hoy sigue y me va bendiciendo. Y a la vez que ustedes crecen con lo que el Señor me da, ahí voy creciendo yo juntamente con ustedes. Porque el Señor primeramente habla al que en verdad es de Dios, a ese habla primero. ¿Sabían ustedes eso? No estoy hablando de los falsos maestros, estoy hablando del que en verdad vive para Dios, ¿verdad? En lo que hablábamos en el tema pasado. Ese es edificado primero. Y una de las cosas bien importantes que vamos a leer aquí, y préstenme mucha atención, capítulo 3. Estamos hablando, a ver hermano, ¿cómo se llama? Gregorio, ¿de qué tema estamos hablando? Pero ¿cómo se llama el tema en sí? A ver hermano, ¿qué sigue? El punto céntrico. ¿Sí entienden esa palabra, verdad? ¿O no me la entienden? ¿La entienden todos? ¿Para qué es la fe?
viendo el centro. Es que muchos en orillita andan, oye miren, y cambió, dice, o ya lo ven de saco, dice, es bueno eso de la iglesia, entonces Dios sí cambia, dicen, y van por la orillita ahí, a ver qué pelisco por aquí, y esas multitudes seguían a Cristo antes, para que vean cómo van saliendo los temas. Un día de esto les voy a predicar, ¿a qué parte de la multitud perteneces tú? Para que te examines, a ver de cuáles eres, ¿verdad? ¿A qué parte de la multitud pertenece? Yo siempre me comprometo con ustedes, ¿verdad? Y si no se los enseño a ustedes, se los enseño a otros por allá, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de estas cosas es necesario que prestemos atención, no en el hermano fulano, en el mengano. La palabra de Dios es para medirme cómo estoy. Porque ¿de qué nos sirve que Cristo venga y no estemos listos? ¿A cuánto les aprovecharía? ¿Se van los que no estén listos según la Biblia? Hay vírgenes prudentes e insensatas. Hay muchos que la misma palabra oímos todos y siempre no. Y se ponen tristes, pero es la verdad. ¿Es la verdad o no es la verdad? Por eso hablábamos en el tema antepasado, uno de los que predicábamos últimamente, escapando del último incendio, bien despacito, paso a paso, poquito a poquito. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra, ¿la asimilan, hermanos? Honestamente les pregunto, ¿la asimilan? ¿En verdad lo que Dios quiere decir en su palabra que vamos escudriñando? ¿Cuántos en verdad les ayuda a crecer esos temas? En esforzarse más y esforzarse en verdad como legítimamente, como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Dice aquí 3: si pues habéis resucitado con Cristo. Bueno, yo me voy a detener ahí por palabritas. Si ya eres un cristiano, ¿verdad? En otras palabras como las que nosotros conocemos, ¿verdad? Si pues ya eres cristiano, ¿quieres saber en qué se denota que ya eres un cristiano del otro Jesús que dice Pablo ahí en Corintios? ¿Verdad que Pablo habla de otro Jesús? No, cristiano del Cristo verdadero. Si pues habéis resucitado con Cristo, resucitado quiere decir salir del pueblo muerto por la fe a una vida nueva. ¿Eso es lo que quiere decir resucitado en el término bíblico o no? Un día en Tijuana, y se los voy a pasar a ustedes por esas, allá en Tijuana me están pidiendo esa enseñanza y la voy a dar muy pronto. Nos gozamos este domingo, fuimos para allá y vamos a hablar del tema del bautismo, porque ahí hay muchos hermanos de la fe en Jesús que a unos hermanos los tienen atormentados, que si no se bautizan están condenados en el nombre de Jesús. La Biblia no enseña eso, esos son inventos de los hombres. La Biblia no dice nunca esa palabra. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es el término de la Biblia, ¿verdad? Es un paso de obediencia. Y allí está, Pablo habla que es un simbolismo, todo lo que hacemos por fe. Por eso ahorita les voy a leer también una lectura de Abraham para que entiendan la circuncisión tipo bautismo. Eso es lo que quiere decir la circuncisión en el tiempo de Israel, es el tipo del bautismo que nosotros hoy tenemos. Se los voy a leer para que entiendan. Y todo se hace por la fe. Y dice aquí, oigan bien lo que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues creísteis en Cristo, abandonasteis la muerte, que es el pecado, ¿verdad que sí? Y resucitas, ¿para quién resucitas? Para vivir, ¿para quién dice Romanos 6? Para Dios. Ya no vive para sí, sino que vive ¿para quién? Pero hay un montón de hermanos que para ellos viven, y por eso Santiago los reprende, y esto no es al mundo. Por eso esta gente que me anda diciendo que es para el mundo todo eso, que son hipócritas, les digo en el nombre de Jesús, y que se arrepientan de sus hipocresías, y que dejen de quitarle la palabra y la bendición al pueblo de Dios, porque están sirviendo de maldición a la iglesia y no de bendición, y se los digo en el nombre de Jesús. Por eso Santiago cuando dice: pedís y pedís mal, y no recibís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar.
para vuestros deleites. Eso no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo al cristiano, del que está hablando Pablo ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo. Miren para qué es la fe. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ay, no, Señor, sí, pero yo quiero un carro, que yo quiero aquí, quiero un mejor trabajo, soy tu hijo, soy esto, soy tu predicador, úsame, Señor, y hazme aquí conmigo, y hazme allá. No, busca las cosas de arriba. Y ustedes oyen, gente, yo le he pedido a Dios que me dé un programa de radio, y vean los apóstoles a ver cuándo pidieron así. ¿Estoy hablando verdad en Cristo o miento? Esas son cosas terrenales, como un tema que hemos predicado, y que si estos hombres lo quieren oír para arrepentirse, que los oigan, de la falsamente llamada ciencia, que los ha envuelto y los ha desviado de la fe y de la sincera fidelidad a Cristo, y buscan los aplausos y el ser visto por los hombres como los fariseos hipócritas, antes de hacer la voluntad de Dios y tener su mira no en las cosas que se ven, sino en las invisibles. A mí, hermano, te lo voy a decir hoy, constante y sonante en este tema. A mí no me importa qué piensen ustedes de mí. Si ustedes piensan mal de mí, gloria a Dios, hermano, porque Dios es el que conoce mejor cómo estoy delante de Él. Si ustedes creen que yo soy un mal cristiano, a mí no me importaría nunca lo que ustedes digan. Lo que sí me importa, qué dice Dios de mí. Esta muchacha hablaba el otro día, que se fue conmigo, hermano, dice, yo a la verdad lo he oído predicar cuando usted da testimonio de su vida espiritual, de sus experiencias con Dios, cómo usted anda, pero qué lindo es andar en eso. Yo no había andado. Es muy diferente oírlo que vivirlo. ¿Vea que así me dijo? Andar ahí y sentir la gloria de Dios que cae, dice. Yo pensé que nada más usted hablaba. ¿Vea que no solo son pláticas? Ahí se manifiesta Dios con una persona y cae la gloria de Dios. Y yo les digo, ¿saben para qué les digo eso? Yo no vivo para eso. El Señor es el que me toma en el momento necesario. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque mi fe no está en eso. Mi fe está puesta al invisible. Cristo viene por mí y por ti, hermano. Yo me estoy preparando con todo mi corazón. Tenga aún así que padecer lo que padezca. Y aún cuando predico la palabra, yo sé que muchos hombres están en contra de mí, y cristianos, y es para que se cumpla lo que está escrito. Por eso es que no me atemorizo, porque tus enemigos son los de tu misma casa, del mismo pueblo de Dios. Y eso no lo vemos solo en la iglesia, y que me oigan y que se arrepientan, porque la paga la tienen segura con Cristo. Esos hombres que estorban el camino de la fe y que estorban la verdad de Dios para que no sea predicada, y que están contradiciendo a la palabra de Dios, porque yo y ustedes lo sabemos, que el Espíritu Santo da testimonio de lo que les estoy diciendo, y la palabra de Dios también. Y esos hombres que tengan cuidado, porque han tomado el camino de Balaam y de la vanagloria de los hombres impíos, que buscan lo del vientre y no las cosas que están, ¿dónde dice aquí? Arriba. Por eso hay miles de cristianos, y esto va en contra de un montón de mensajes de miles de predicadores, lo que voy a decir ahorita. Andan buscando arreglar sus matrimonios en las iglesias. ¿Saben qué les digo yo a la gente cuando viene a mí así con problemas? ¿Y tú crees que para eso vino Cristo? Le digo, para arreglarte ese matrimonio. ¿Saben qué les digo yo? Y les va a doler estos al oírme también. Y ustedes a ver si se me van a asustar también. Jesús no vino a salvar tu matrimonio. Jesús vino a salvar tu alma, porque tu matrimonio es de la carne, y sea hoy o mañana vas a perecer. Y si tú quieres, Dios te puede salvar, y si tu mujer no quiere, Dios la va a destruir, porque escrito está: estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
Estarán dos trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿A poco eso se va a dejar de cumplir? ¿De quiénes dos habla que están acostados en una cama? Un matrimonio. Y estos ministros hipócritas quieren arreglar lo terrenal. ¿Es para eso la fe, hermano, según lo que hemos leído?